Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Canal 4 Televisión, al espacio Los Profesionales de Canal 4. Pues vamos a hablar de una entidad que ha marcado historia en la ciudad de Telde y la sigue marcando, quizás últimamente no de la forma en que tendría que hacerlo, pero es una entidad que yo creo que ya ha escrito parte de lo que es la historia y la vivencia de muchos hombres y mujeres de esta ciudad. Me refiero a la entidad Sociedad de Cultura y Recreo La Fraternidad. Hablar de la fraternidad en Telde, señores, no solamente hablar de una entidad conocida, sino hablar de la fraternidad en todos los pueblos de Gran Canaria. Yo recuerdo, por ejemplo, yo que soy de Ingenio, pues hablar de la fraternidad era conocida en Ingenio, en Agüimes, en Carrizares, en todos los sitios. La labor que realizaba y que quieren volver a recuperar, quieren volver a renacer de sus cenizas, era formidable, no solamente ya en el aspecto lúdico de bailes, sino también en el aspecto cultural. Era un motor cultural de Telde. Los que conocieron aquella época, señores, saben perfectamente de lo que hablo, y las nuevas generaciones, pues estas que están saliendo ahora, posiblemente son hijos de aquellos y aquellas que un día disfrutaron y recordarán esta entidad. Pero esta entidad ha pasado por diversos avatares. Lógicamente, poco a poco la historia se va escribiendo sola, y entidades como estas pues no son ajenas pues a momentos buenos y momentos malos. Hoy vamos a hablar con don Ramón Santana, que es el presidente actual de la Sociedad de Cultura y Recreo La Fraternidad, porque queremos saber pues qué es lo que ha pasado, qué fue, qué es y a dónde va y a dónde se dirige esta entidad que desde luego hay que mantener a toda costa, porque yo diría que forma parte de la entidad de los teldenses y las teldenses, desde luego que sí. Don Ramón Santana, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Muy bien, hablo de la fraternidad con este cariño y este amor porque yo fui uno de los que utilizó las instalaciones en mis 6 años mozos, y le puedo decir que era formidable, en aquella época era formidable, y siempre, desde luego, vi exquisita educación, excelente trato, un mejor servicio y formidablemente mucho orden y mucho respeto. Luego, cuando por la prensa nos enteramos de todos los avatares que ha sufrido la fraternidad, uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo se ha perdido ese ritmo que llevaba y que era un foco cultural de Telde para muchos otros pueblos alrededor de Telde? Hombre, el devenir de la fraternidad es acorde a cómo ha ido el devenir de la sociedad. Yeah. La sociedad se ha ido evolucionando, ha ido modernizándose, y la entidad no se acopló a ese ritmo. Entonces, la evolución de la sociedad, antes, cuando era el nacimiento, nació la fraternidad, no existían lo que eran las asociaciones de vecinos. Cierto. Que no había esa oferta, ¿no? Entonces, ya cuando se crearon las asociaciones de vecinos, daban más cultura, hacían bailes también. Entonces entró una competencia con la fraternidad, y la fraternidad no se modernizó también en muchos aspectos. En la sociedad tenemos un edificio, una instalación de 40 años que prácticamente obsoletamente no se ha remozado. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Las nuevas directivas que han llegado no se han dado cuenta o no se han adaptado a los nuevos tiempos? Hombre, es un poquito todo... O que también la cuestión económica, no había dinero para eso. Es sobre todo la cuestión económica. Un poquito los cambios de hábitos cogía todo el mundo con el paso cambiado. No se supo ver en su momento el devenir hacia dónde iba este tipo de asociaciones. Entonces, si no se moderniza una asociación, sobre todo porque el relevo generacional hay que prepararlo. Exactamente. Sí. Bueno, ya hoy en día no van los jóvenes de hoy no van con los bailes de salón, ni con el juego de las cartas, que hay juegos tradicionales canarios como es el de la sanga, que muchos jóvenes lo desconocen y lo juegan, que creo que hay que fomentarlo. También pues es tradición canaria, es típico de aquí. Pero en la sociedad, en la fraternidad, había de todo. Y fundamentalmente había cultura, mucha cultura. Sí. Había mucha cultura, les hablo de la época en que yo iba, muchísima cultura, algo insólito en aquella época. Pero es que en esa época había unos 4.000 socios que llegó a tener la entidad. 4.000 socios. 4.000 socios, y hoy estamos hablando que no llegamos a 1.000, ¿me entiendes? 4.000 socios. Dios Entonces mío. el nivel de ingreso, con unas instalaciones grandes, con unos costes de mantenimiento elevados, con una cuota
de socio de 10 euros al mes. 10 euros al mes. Entonces eso se queda un poquito para atrás y donde el socio de honor no paga la cuota al ya cumplir los 50 años, puede estar recogido en los estatutos. Entonces eso hace un decaimiento en los ingresos económicos y como usted no tiene ingresos económicos, pues no puede darle servicios al socio o todos los servicios que realmente debiera darle al socio, que ya no es al socio en sí solo, porque el socio es su unidad familiar, o sea, su pareja, vamos a hablar de su pareja y sus hijos. Y por qué no sus nietos. Cuando sea socio, por ejemplo, acaba de decir algo que me llama la atención. El socio paga 10 euros. ¿Con esos 10 euros entra el socio, la mujer y los hijos? Sí, entre comillas. Entre comillas. Tiene derecho la pareja a utilizar las instalaciones y luego lo que los hijos, si son menores de 16 años, no pueden entrar, no pueden hacerse socios. Después estar socio de 16 años, claro, hasta los 18. ¿Y si en vez de estar casados una pareja, también lo mismo, con 10 euros el chico entra con su chica? Claro. Curiosamente, hay mujeres que son socias de la fraternidad. Sí. ¿Siempre ha sido así? Sí, sí. ¿O recientemente? No, siempre ha habido mujeres. Al principio del devenir de la entidad no había tantas, ahora sí hay más mujeres, ¿entiendes? Pero los tiempos que hay y el envejecimiento de la sociedad ahí, pues la mujer no se ha integrado tanto. No se ha integrado, pero esto claro. Es una cuestión de ir trabajando poco a poco y de tiempo. O sea que otras entidades, tipo de asociación de vecinos, hay ayuntamientos que a lo mejor programan más fiestas de las adecuadas o más bailes adecuadas, ha hecho decaer, por ejemplo, la fraternidad. La fraternidad decayó precisamente por la expansión del servicio, donde ya se cuenta. Había una oferta lúdica mucho más grande. Antes no la había, cuando el auge de la fraternidad. Hombre, no había coche, No, y el que quería salir tendría que ir a la fraternidad porque no tenía coche. Mi primer baile con 16 años fue a la fraternidad. Usted con 16 años no tenía coche. Y no tenía coche. Lo máximo una bicicleta, si no es que solo la tenía. eso, sino que en el mismo barrio solamente era la fiesta del barrio, cuando había, no había una oferta. Hoy en día en los barrios hay una oferta. Una oferta, sí. Y mira la cantidad de barrios que tiene la ciudad. Exacto, entonces eso que hace que ya no tengo que desplazarme hasta ahí para tenerlo. Entonces, también como no tienes ingresos, se te van los socios, claro. No innovas, no das servicio. Una vez oí a uno de los propietarios del cine moderno en Ingenio, la familia Valerón, que me dijo una frase curiosamente en una televisión local de abajo y decía que lo que mató al cine fue el coche, porque de momento en que todo el mundo se ha motorizado, ya no gana la gente al cine, sino quiere salir a otros pueblos, a otros bailes. Ocurrió eso también aquí en Telde. Claro. Lo que mató, entre comillas, fue el que ya cuando te motorizas tienes más oferta afuera y te vas fuera porque ya lo de dentro lo conoces. No solo eso. Fue una frase que se me quedó grabada del señor Valerón. El COLLE quitó muchos usuarios de la fraternidad. Exacto. Pero es lógico. Nosotros, por ejemplo, en nuestra época de juventud íbamos a la fraternidad. Sí. Y de allí nos íbamos al Palolo, a Ingenio. Sí. Y del Palolo Ingenio, cuando cerramos, nos íbamos a vecindario. Pero tenían coche. Teníamos coche. Eso lo hacíamos. Cuando no teníamos coche nos quedamos ahí. Pero eso hacíamos también la gente cuando teníamos, primero entre amigos y luego cuando teníamos coche. Pero es que hoy en día, por ejemplo, una cosa que no hemos dado, pues soy padre, ¿no? Y tengo una hija ahora mismo, ya mayor de edad, 18 años, pero que empezó a salir. Y para salir, en Telde no hay nada para la juventud. Se tiene que desplazar a Las Palmas. Es verdad. O al sur. La oferta de Telde es muy pobre. Y esto nos dimos cuenta que, fíjese el detalle, cuando nos reunimos varios padres que hicimos un grupo para un viaje de fin de curso, pues nos dimos cuenta que no había un sitio aquí en Telde donde tener a nuestros hijos. Que al fin y al cabo es la tranquilidad nuestra. Claro, pues está en su propia Porque casa. Siempre se ha dicho que de cada mate hay un gato, o sea. Sí, desgraciadamente. ¿Y quién no conoce a tu hijo en tu pueblo? Ciertamente. O a tu hija. Entonces, un poquito se descansa un poco. Hablando de esa hija suya con 18 años, ¿qué opina de la fraternidad? ¿Qué dice? Pues papá, eso no es para mí ya. Sí, es que es lógico. O papá, eso de tu época. No, lo que me dice es ¿a qué voy? ¿A qué voy? Es triste que una niña o una señorita de 18 años diga eso con un local, o por lo menos con toda la actividad cultural que hubo en su día. Claro, pero ella no conoció aquella época. Pero es que no tenemos que ofertarle a ellos. No tienen. Eso es lo que estamos tratando de trabajar. Primero hay que arreglar unas cuestiones que es lo que es la obsolescencia del edificio, los problemas económicos que tenemos, para después entrar una oferta
que hay que modernizar. Hombre, claro, primero hay que poner reloj a cero para empezar a trabajar. Exacto, hay que cimentar esto primero y terminar de cimentarlo y después... Va a costar mucho cimentarlo ahora, una vez que usted toma las riendas, porque decíamos antes que una de las cuestiones fundamentales para que funcione algo es dinero. Para que un coche funcione necesita gasolina, para que una entidad de esta funcione, y más la obsolescencia que tiene, necesita dinero. Con esas cuotas tan ridículas, cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. La pregunta es, cuando usted entra como presidente, ¿cómo se encontró la caja? Pues se puede decir que la caja está como está ahora. ¿Con telaraña? Con telaraña. ¿Con telaraña? Sí, pero la fraternidad lleva muchos años con telaraña. Muchos años con telaraña. ¿No reciben subvención este tipo de entidades, llámese Cabildo, Gobierno Autónomo? No hemos podido optar a subvenciones. ¿Por qué? Porque no tiene la documentación en regla. Porque, claro, bueno, teníamos la documentación en regla, que es lo que estamos reponiendo para poder optar a esa cuestión. Hacer las subvenciones. ¿Me entiendes? Hay una parte administrativa que es la que estamos ahora fomentando, porque primero fue una composición del lugar, ve donde teníamos mucho gasto, como es la deuda del IBI que ha tenido esta entidad, que ya la hemos conseguido que sea exenta de IBI. Exenta de IBI. Es que una sociedad sociocultural. Claro, y estaba exenta desde el año 2002. ¿Y nadie se dio cuenta? Y no se había solicitado, la solicitamos nosotros, claro. Esto que nos obliga a nosotros, ahora estamos exentos, pero la deuda de aquí para atrás no la podemos comprar. No, eso hay que pagar. En eso se está negociando con el ayuntamiento, claro, para llegar a un acuerdo. Eso no tiene carácter retroactivo. Exacto. ¿El ayuntamiento está abierto a esa negociación? Sí. En ese aspecto, tanto el grupo de gobierno anterior que hubo como ahora, colaboración, incluso puedo decir que más implicación en el grupo de ahora. No se olvide que ahora mismo está gobernando un antiguo presidente de esta entidad, o sea... ahora mismo en Telde tenemos a doña Mari Carmen Hernández, ¿no? Como alcaldesa. Doña Carmen Hernández, como alcaldesa, y a don Juan Francisco Artil, exactamente, que fue también directivo, don Juan Francisco, presidente. Entonces, mejor que nadie saber precisamente el valor de una entidad como esta. De ello estoy pendiente de una reunión con él para hablar de lo que es la solicitud que hicimos de declarar la entidad edificio singular. Edificio, exacto, para que se acoja a unas protecciones determinadas. Claro, primero modificar el PERI para adecuar la entidad al plan urbanístico. Claro. Y segundo, que se nos permita ciertas cosas que nos va a permitir recaudar dinero porque lo más que buscamos no es que la administración pública nos dé dinero, lo que buscamos es que la entidad sea autosostenible. Perfecto. No, eso es el objetivo, partir de cero y sea autosostenible. Como está la administración pública hoy en día, cada vez tienen menos dinero para dar. Decía de 4.000 socios se han quedado en 1.000 socios. En unos 1.000 aproximadamente. En un 1.000 socios. Evidentemente de esos 1.000 socios siempre habrá morosos, desgraciadamente. Sí, siempre habrá morosos. Siempre hay. Y a veces hasta le da a uno vergüenza reclamarle, oye, mira que tienes aquí unas cuotas pendientes. Sí, pasa uno mucha vergüenza. Pero que es necesario hacerlo. Pero no queda más remedio, pero también hay una cosa que el socio estaba muy desencantado. Claro, abandonado porque no veía nada nuevo. Y nosotros, no solo nuevo, sino que por la problemática que hubo en los últimos años en la fraternidad. ¿Por qué esa problemática? ¿Cómo surge esa problemática? ¿Por qué esos enfrentamientos, por esas declaraciones? A veces uno leía el periódico y decía, Dios mío, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, ahí, como pasa siempre... ¿Se mezcla lo personal con lo público? Primero llegó la crisis económica. Sí, esa nos mató a todos. Entonces ya eso crea desavenencia. Y entonces llega un punto que ya pasa al nivel de estrictamente profesional al personal. Y creo que ahí es lo que diría. Eso espantó a muchos socios. Pues no supieron amoldarse a la crisis. Claro, usted es una entidad donde no hay más que pelea continuamente y malas críticas. Eso está clarísimo, dame de baja y me voy a otro sitio. Entonces lo primero que hicimos fue adecuar esa cuestión. Es la pauta que nos marcamos todos en la Junta Directiva. A la hora, y ahora es una pregunta personal, a la hora en que usted es nombrado presidente, ¿qué plan de actuación tiene para reflotar esto? El plan de tiene que ser una cosa muy dura, muy austero, porque hay que empezar otra vez de cero. Hombre, sí, nosotros cuando llegamos nos encontramos con una deuda de unos 270.000 euros aproximadamente. 270.000 euros. Ahora mismo la deuda está en 456.000 euros. ¿Cómo? Ahora mismo la deuda está en torno... Han pasado de 200 a 450.000. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que le deben a algún banco o algo de esto? No, sí, le debemos al banco, le debemos a la administración pública, pero sobre todo tenemos deudas con el personal.
porque nosotros cuando entramos, el personal que estaba allí, ya teníamos una demanda de un trabajador por incumplimiento del contrato por parte de la fraternidad. Había dos empleados allí, que nosotros entramos en junio del 2014, y en septiembre del 2014 denunciaron a la fraternidad porque tampoco se le estaba cumpliendo con los pagos reglamentariamente, estaban mal cobrando. Lícito completamente por ellos, en ese aspecto. Cada uno luchó por su derecho, ¿no? Y nosotros de la parte nuestra entendimos que no fueron pacientes, pues acaban de llegar ya con todos los cambios. Entonces ellos demandaron, nosotros automáticamente lo que decimos, oye, no tenemos para pagarles, le estamos mal pagando, vamos a despedir a este personal. Y ya la justicia decidirá. Entonces la justicia le ha dado la razón a ellos por haber sido los primeros demandantes y por eso la deuda se ha ido arriba. Son unos 200.000 euros de indemnización que hay que darle al personal. 200.000. ¿Esa deuda tan grande es a lo mejor de un préstamo que solicitaron al banco para ampliar la fraternidad o para hacer alguna obra? El banco se debía al banco 154.000 euros, 160.000 euros cuando entramos aproximadamente, y es porque se pidieron préstamos para lo que era reformar el salón de actos, para sobre todo lo que es el impacto ambiental que creaba el sonido, que evita que saliera, sonorizar la planta, y pagar IBI. Pagar IBI, que esta entidad estaba exenta. O sea que el IBI ha sido una lacra total para esta entidad, y aparte de eso, una entidad que estaba exenta, vamos a ponernos el 2002, que fue cuando se proclamó la ley, sino a partir del 2003 de ese ejercicio. Entonces se ha liquidado indebidamente al ayuntamiento IBI. Y ahora se ven con que no pueden recuperarlo. No podemos recuperarlo. También hemos pedido lo que es la exención, no exención, sino la bonificación del recibo del agua. Sí, que compensa y de la tasa de la basura, una entidad sin ánimo de lucro, y tiene sus ventajas y esa parte subvencionada. También se le ha presentado una escrita al ayuntamiento. Claro. O sea que se vienen a dar cuenta ahora de toda esta situación. Esto viene desde el 2014-2015, hemos empezado a trabajar con todas estas cuestiones. Don Ramón, cuando usted llega a la presidencia, ¿qué es lo que le impuso a usted a presentarse? Porque lo que usted tiene en las manos es no digo un cadáver, es un enfermo muy enfermo que hay que resucitar. Bueno, casi le puedo decir que está en la UBI, ya que hablamos de IBE, casi en la UBI cogió usted esta entidad. Cualquiera, oiga, a mí me dice, coge tú esta entidad en esta situación, le digo, no, hijo mío, gracias, yo paso. ¿A usted qué lo movió a meterse en este berenjenal? Porque esto es un berenjenal. Pues precisamente uno de los empleados que, cuando empezó la polémica, los primeros 6 meses entre el presidente y vicepresidente de esa época, no hacía más que llamarme cuando había un problema, y vente para acá. Y después se formó el rebumbio y... ¿Pero por qué lo llamaba? ¿Usted es economista? ¿Usted es abogado? Yo soy contable, entiendo un poquito de números y hablaba y le daba recomendaciones, pero yo me había olvidado del tema, pero siempre me llamaba a mí. También porque me llevaba bien con unas partes y otras, o sea, le hablaba claro tanto a uno como a otro, el que tenía la libertad, sin ningún tipo de problema. Y ahí fue que, o sea, dimisiones, convocatorias de elecciones. ¿Y nadie se quería presentar? No sé si alguien se quería presentar, me da a mí que no, porque nadie se presentó. ¿O todo el mundo lo originó a usted? Venga tú para adentro. Como se suele decir, dice, el único loco que pasó por aquí fuiste tú y tú te quedaste con tu equipo. Pero alguien te dio un paso. La fraternidad actualmente es una cosa de sentimiento. Es una parte de la historia. Eso hay que llevarlo en la sangre. Es una parte de la historia de uno y de las tendencias. Hombre, han pasado de padres a hijos. Son muchas generaciones las que el padre, el abuelo, el padre y el hijo. O sea, hay muchas generaciones que están ahí. Y eso, vamos a dejar perder una parte de la historia. Una cosa de esa no se puede dejar morir. Un pueblo que olvida su historia está condenado a desaparecer. Está condenado a repetirla. Eso está clarísimo. Entonces lo que hay que volver a incentivar y buscar el relevo generacional, prepararlo. Pero el relevo generacional va a ser difícil. Va a ser difícil, y sobre todo con los tiempos que corren. Con los tiempos que corren, pero eso estamos trabajando para intentar que la entidad tenga futuro, solventar los problemas económicos y después... ¿Cómo se puede mantener una entidad sociocultural y de recreo en esa situación económica? Cualquier empresario vulgarmente diría, mira, cierro y adiós, muy buena. Pues recortando muchos gastos.
recortando gastos. No queda más remedio. Porque ¿no? claro, la deuda con los bancos hay que ir reduciéndola, hay que cumplir con los trabajadores. Con el banco hoy en día hay que pagar con los trabajadores, por desgracia. Aunque sea poquito a poco, pero van No cobrando. hemos podido, están las sentencias ahí que estamos esperando que nos llegue. Y si tenemos que declarar a la entidad insolvente porque no pueda abonar, pues se declara insolvente. Pero eso no quiere decir que la entidad se declare insolvente y no tenga futuro. Por eso están los planes. ¿La insolvencia de una entidad significa su cierre? ¿O puede seguir funcionando suele presentando un plan de viabilidad? Cuando se declara una insolvencia, suele estar abocada al cierre, suele estar abocada. Pero la insolvencia no quiere decir que esa entidad tiene insolvencia temporal, no quiere decir que en un futuro no pueda estar. Se puede presentar un plan de viabilidad. Exacto. Que luego ya un juzgado estudiará si es posible o no. Nosotros lo que estamos es regularizando todas las situaciones, buscando las fuentes de ingresos, y si tenemos que llevar al juzgado, decir, mire señores, tenemos esto, la viabilidad de esto pasa por aquí. Quizás una posibilidad yo no sé si los tendría, pero quizás una posibilidad de echar una mano es contar con sponsors privados. Sí, empresas, empresarios, claro. Grandes empresarios. Pero para eso tenemos que... oye, mira, hay una entidad sociocultural, es una entidad de toda la vida, tu empresa va a ser también una entidad colaboradora, echa una mano. Para eso, sobre todo, a ver, que independientemente de eso, tenemos instalaciones que cedemos y nos pueden alquilar para... ¿Se pueden alquilar? Por ejemplo, un bautizo, una boda. Sí, están libres las instalaciones. Se paga un alquiler y se le da servicio. Pero sobre todo para lo que es el apadrinamiento, la colaboración del empresario, necesitamos cambiar los estatutos de la entidad, que es lo que estamos terminando, el borrador que lo llevamos ahora. ¿No contemplan los estatutos esta figura jurídica o económica, usted que es contable, el sponsoramiento? Actualmente la ley lo permite, la ley de asociaciones lo permite y del mecenazgo lo permite, pero hay una parte que, para que mejor jurídicamente que tenga encaje, hay que meterlo dentro del estatuto, que es una de las partes que para que tenga protección jurídica. Porque también le digo una cosa, usted como empresario me sponsoriza a mí, usted quiere saber qué hacemos con su dinero, creo yo. Hombre, yo y cualquiera que le deje dinero, eso es evidente. Pues entonces una de las cosas que contemplamos, que dentro de los estatutos esté, que el sponsor, que dé una cantidad significativa y quiera saber qué se hace con su dinero, pues pueda estar dentro de asistir a la junta directiva. Yo voy a decir una cosa, aquí en TLD, si se lo proponen a muchos empresarios, le diría que sí. Yo he entrevistado aquí, donde está usted sentado, a muchos presidentes de asociaciones de comerciantes industriales, e incluso de aquí de Telde, otros que están fuera de Telde, del Goro y demás, y yo estoy seguro que estarían encantados de colaborar. La cuestión es plantearse. Claro, pero ¿qué le voy a plantear yo a un empresario? Ahora mismo, yo primero tengo que arreglar mi casa un poquito, todo lo que pueda para dar una seguridad a ese señor. Oiga, mire, esto está así, necesitamos de usted en esto y usted controle lo que usted pone aquí. Porque además, cantidades que los empresarios destinan a la cultura es deducible hay una parte que es deducible de impuestos sociales. O sea, que es una inversión interesante. Pero no solo eso, usted fíjese que el decaimiento de la fraternidad ha coincidido con el decaimiento de San Gregorio. Sí, es y una yo cosa soy de la opinión que si no resurge la fraternidad San Gregorio, no resurge. Es que es como... Han ido de la mano siempre. Es como si fuera Mediamar. Usted va a Siete Palmas, si allí no estuviera Mediamar, Mediamar es la locomotora que mueve el resto. Exacto. Si no estuviera Mediamar, pues aquí en Telde sería, si no estuviera la fraternidad, San Gregorio no funciona. Porque todo gira, digamos, en torno a ese... Históricamente siempre ha girado en torno a San Gregorio y todo el comercio, no el comercio, sino la atracción de personas. Y un edificio donde único, con las instalaciones que esté para hacer actividades en el mismo centro de San Gregorio, lo único que hay es la fraternidad. Sí, por lo menos con cierta dignidad la fraternidad, no hay otra cosa. Dignidad. Desde una conferencia hasta una reunión de empresa, hasta, por ejemplo, la presentación de un cantante, cualquier cosa, eso es ahora mismo lo único que dispone. El próximo viernes aprovecho para que tenemos la actuación de un grupo de rock. De Telde. Bueno, pues una forma de ir empezando a traer esa generación, que usted dice que el relevo generacional es un poco difícil. Bueno, hay que darle una mano a esa generación
conciertos de rock, conciertos de cantante, conferencias, presentación de libros, cualquier cosa. Todo eso se está trabajando, estamos trabajando en muchas cuestiones, estamos pegando un poquito en el plano de comunicación. Yeah. ¿Qué falla en la comunicación? En la comunicación sí, pero dése cuenta que no tenemos personal, todos los que estamos tenemos nuestros quehaceres. Claro, que uno tiene su trabajo. Entonces es poco, la planificación es poca, porque estamos más centrados en la parte de la economía, en el trabajo del día a día y reestructurar eso, buscar las fuentes de ingresos, que es lo necesario. Una entidad sin fuentes de ingresos no, olvídese. No da nada. Se lo decía ante el ejemplo de la gasolina y el coche. Entonces vamos a buscar las fuentes de ingresos, dejarlas estructuradas para saber por dónde nos viene, y después cuando sepamos por dónde nos viene vamos a ver a dónde las llevamos. Una parte importante de la fuente de ingresos que podamos tener va a ir a la regularización de la deuda. Por ejemplo, una fuente de ingresos que tenían ustedes, y supongo la siguen teniendo, era la cafetería. Y ahí se originó también una polémica que a mí se me antojaba absurda. Que ahí la fraternidad no tenía ni pincho ni costo. Yo creo que eso se movía más en una cuestión personal que en una cuestión social. Empezó con un poco la parte profesional, la polémica, por el efecto de la crisis, porque si mal no recuerdo, todo el devenir esto empezó a partir del año 2010, 2011, o sea, cuando se recrudeció la crisis. Sí. Entonces ya de ahí saltó a un plano personal. ¿Y eso lo sabían los socios? ¿Los socios tenían conocimiento de toda esta rebambaramba? El socio tiene conocimiento, sobre todo el que está allí, y sabe lo que hay en día. Uno le daba la razón al inquilino, otros a la fraternidad. Y yo soy de la opinión que la fraternidad está por encima de todo. Hombre, claro, evidentemente la cabeza tiene que estar sobre el cuerpo, eso está claro. Eso. Las cuestiones personales hay a ustedes. ¿Ese local salió a concurso o fue adjudicado a dedo? No, los estatutos permiten que el directivo que está allí, que las instalaciones las pueda alquilar sin necesidad de llevarlo a una asamblea. ¿Sin necesidad de llevarlo a una asamblea? Sí. Oye, eso me llama la atención. Después lo comunica la asamblea que se hizo y le da cuenta a la asamblea de que se hizo el contrato. Pero fue un contrato que venía desde el año 2002 o 2005 aproximadamente, y que después... anterior, que cuando lo cogió, y después el actual inquilino se subrogó al contrato en el 2005, creo que fue. Me llama la atención eso que usted me acaba de decir, de que el directivo lo puede arrendar y luego lo comunica a la asamblea, cuando lo lógico sería, oye, vamos a comunicar a la asamblea, a ver si la asamblea aprueba de que este señor pues es el que más seguridad económica da, el que más garantía nos da, o el que más fianza nos da, o el que mejor servicio oferta. Eso me llama la atención. Pero que los estatutos lo recogen, que la Junta Directa lo puede hacer. Bueno, o sea, pues, el compromiso, por ejemplo, tendría ya que empezar a ver los estatutos de nuevo, a revisar los estatutos. Nosotros el compromiso que hemos tenido es que las ofertas que venga, cualquier acuerdo que vaya a hacer, nosotros le podremos dar el visto bueno a Junta Directiva. Pero quien va a darle el visto bueno, si se puede hacer o no antes de eso, es la asamblea. Es la asamblea. Como tiene que ser. Señores, nos vamos a la primera parte, o de la primera parte de los profesionales de Canal 4. Nos vamos con unos minutos de publicidad y volvemos enseguida porque hablamos con don Ramón Santana, presidente actual de la Sociedad de Cultura y Recreo La Fraternidad. Hasta dentro de unos minutos. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Si buscas intriga, conspiraciones y amor, no puedes perderte Las Botineras. No entiendo cómo puede durar todo el día. ¿No es la plata lo que quiere? Sí. Pero eso no. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias,
siempre apostando por el medio ambiente. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues Mucho Viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes, donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho Viaje, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión.